tiempo? Bien, para los que no me recuerden, mi nombre es Nahuel, soy el profesor de organización de las computadoras de cuarto año y esta es nuestra segunda clase. Vamos a hacer un breve recordatorio. En la primera clase hablamos un poco de todo lo que íbamos a ver durante el año y en esta segunda clase vamos a empezar a ver los temas en puntual. Es bastante raro estar dando una clase de esta manera porque no verlos me dificulta las cosas, me gusta ver sus caras, pensar en lo que están pensando, preguntarles, escucharlos. Así que vamos a seguir con esta modalidad. Bienvenidos a todos nuevamente, bienvenidos a los que están en YouTube viendo la clase y no son parte de la clase en la que esperamos vernos en algún momento en el aula. El conocimiento se comparte, así que bienvenidos y vamos a empezar. Para esta segunda clase de organización de las computadoras, les cuento que vamos a tener ya algunos primeros acercamientos a la computadora en sí misma, porque me gusta que vayamos al grano, que vayamos al hueso del tema y que empecemos a ver un poco más de qué se trata la cosa. Bien, vamos a ver un poco de qué va el índice de hoy. Vamos a hablar primero que todo del sistema binario. Nuestro buen amigo Alan Turing, John von Neumann y algunas personas previas que fueron muy importantes. Después vamos a hablar de memoria RAM, discos rígidos, procesadores, centrales de salidas, placas madres, chipset, BIOS, pilas, carga térmica, fuente de alimentación, gabinete y nos queda ahí unos temas finales junto con una actividad. ¿Sí? Vamos a hacer algunas actividades que espero que participen. Es la idea que participen. Y nos metemos de lleno. Ya. Empezamos. Empecemos por el sistema binario. ¿Por qué empiezo por el sistema binario? Porque el sistema binario es lo que le da la base absolutamente a todo lo que hoy conocemos dentro de una computadora. Bien, toda la electrónica funciona con sistema binario. El sistema binario lo habrán podido ver el año pasado, ¿sí? Este año lo van a volver a ver en lógica y también lo ven en la organización de las computadoras conmigo, pero desde un punto de vista muy por encima, como para saber de qué estamos hablando porque es la base de absolutamente todo. Como saben habitualmente, nosotros nos manejamos en el sistema hexadecimal. Bien, perdón, hexadecimal no, hexadecimal se manejan otras cosas. En el sistema decimal, donde usamos números del 0 al 9. ¿Sí? Bueno, el sistema binario solamente tiene dos valores posibles, 0 y 1. Ahora después vamos a ver un video muy lindo sobre ello, que siempre lo recuerdo con mucha gratitud, pero no por ahora. Primero vamos a empezar por nuestro buen amigo Leibniz. Leibniz era un matemático que allá por el 1700 diseñó efectivamente el sistema binario, tal como lo conocemos hoy en día. ¿Sí? Él en realidad se apoyó en un sistema binario preliminar que tenían los chinos, que no era como el sistema binario que conocemos hoy. Leibniz tomó lo simbólico del 0 y del 1 y algunas otras ideas, y lo terminó de redondear y desarrolló el sistema binario, el sistema numérico binario. Dijo, bueno, esto es así, así, así. Lo escribió en 1700, al principio en 1700, creo que en 1703, no importa, no es importante. El punto es que después vino el señor George Boole y dijo, che, este sistema binario que hizo Leibniz puede ser bastante interesante si lo podemos empezar a operar matemáticamente. Y desarrolló, como se podrán imaginar, el álgebra de Boole, que es todo lo que van a ver en lógica. ¿Sí? El desarrollo del álgebra de Boole fue la base fundamental para que después, mucho más adelante, en el 37, nuestro buen amigo Claude Shannon, si es que así se pronuncia, diga, esto de lo binario que inventó, el sistema binario que inventó Leibniz, más el álgebra de Boole, de George Boole, nos puede servir para usar en las computadoras. Puede ser la base del funcionamiento de las computadoras y de los componentes electrónicos, bien, que son lo que terminan formando las computadoras. Entonces se sentó el señor Shannon en el MIT, si más no me equivoco, o en los laboratorios de Bell. Fíjense, él trabajaba en Bell, si quieren revísenlo, lo van a encontrar muy rápidamente, y desarrolló una calculadora que funcionaba con relés y que funcionaban bajo el sistema binario y bajo la álgebra de Boole, bien, con funcionamientos lógicos basados en álgebra de Boole. Este muchacho Shannon tuvo una participación fundamental en lo que es el basamento de las computadoras. Pero habitualmente cuando hablamos de las computadoras no nos acordamos de él, porque es como demasiado basamental. Pero es cierto y sepamos que fue importante. ¿Sí? Fue el que diseñó el tema de cómo vamos a ver todo lo que es binario en electrónica, por así decirlo. Ya me explayé demasiado. Ahora les quiero mostrar este hermoso video que siempre recuerdo. Vamos.
Ay, ¿qué? Ay, uno, cero, cero, uno, 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 cero, 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 uno, uno, uno. Uy. Bender, ¿qué pasa? ¡Ay, qué horrible sueño! Unos y ceros por todos lados. Y creo que vi un 2. Solo fue un sueño, Bender. El 2 no existe. ¿Y qué les pareció? ¿Estuvo bueno? No sé si ya lo conocían o si ya lo habían visto. Es el video de Futurama. Es una escena que siempre recuerdo con mucha gracia. Me gusta porque Bender sueña con el 2 y el 2 no existe. Es una gran pesadilla. Bueno, no sé si está tan bueno, pero a mí siempre me hace gracia y cuando recuerdo el sistema binario, recuerdo esta escena y se las quería mostrar. Una de las pocas ventajas que nos permite hacer una clase de esta forma es que les puedo mostrar lo que quiera en el momento que me parezca, porque no están para detenerme y además tengo el recurso tecnológico. Avancemos. Alan Turing. Tal vez vieron la película, se las recomiendo, es simpática. El código Enigma está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente la humanidad tiene esas cosas. Solemos avanzar tecnológicamente muchísimo en épocas de guerra y la Segunda Guerra Mundial fue una gran época para el avance tecnológico. El bloque de Alemania, Italia y Japón tenían máquinas realmente interesantes para poder encriptar mensajes. ¿Qué es encriptar? Es esconder, por así decirlo, es bastante más complejo, pero es esconder un mensaje para que ninguna otra persona lo pueda escuchar. Si no, vos mandás un mensaje por la red y decís, ahora voy a atacar a tal lugar y tus enemigos te están esperando, no tiene mucho sentido. Entonces los alemanes tenían una máquina de cifrado que era extremadamente efectiva y los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, entre otros, nunca podían descifrar dónde iban a atacar los alemanes. Es entonces que Alan Turing, un matemático, otra vez un matemático como Leibniz y como George Boole, la matemática y la electrónica y la informática tienen mucho que ver, digamos que son las mismas partes del cerebro, la misma parte del cerebro lo utilizamos para todo eso, y para la música también, que tiene mucho de matemática. Alan Turing dijo, bueno, para poder resolver esto necesitamos una computadora, punto. No hay otra manera en la cual podamos resolver esto. Y para eso diseñó Le Bombe, como le decían, la bomba, que fue la máquina con la que pudieron descifrar finalmente el código enigma de los alemanes. Esto no era una computadora tal cual conocemos hoy en día, era una computadora diseñada con válvulas, ¿sí? Era electromecánica, o sea que no era una computadora digital como las que usamos actualmente, pero era un sistema computadorizado, era un sistema autónomo, no autónomo, era un sistema que podía trabajar autónomamente con alguna programación puntual para un método, para un tema específico. Bien, ¿cuál era el tema específico? Descifrar mensajes. Alan Turing se considera uno de los padres de la computación moderna. Es una persona que tuvo una vida muy difícil. Si vieron la película o si la van a ver, que se las vuelvo a recomendar, van a ver que Alan Turing, a pesar de ser un héroe, y fue reconocido post-mortem por el gobierno y por la realeza inglesa, aunque poco importe, pero sitúense en la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, 1946-1947, Alan Turing es acusado de un delito. Algo que, fíjense, no estamos hablando hace tanto, hace 80 años, sus abuelos ya habían nacido y sus padres estaban no tan lejos de nacer. Era un delito y fue un delito durante muchos años más, que era ser homosexual. En Inglaterra ser homosexual era un delito. Y Alan Turing fue apresado por eso y le dieron dos opciones: la cárcel o la castración química, a lo cual Alan Turing decidió por la castración química, lo trataron como si fuera una persona enferma. Una locura. Hace 80 años pasó esto, no fue hace mucho. Alan Turing terminó muerto de una forma muy extraña, mordió una manzana envenenada. Sin ir más lejos, el logo de Apple viene de esa manzana mordida por Alan Turing. Bien, eso cuenta la leyenda. Pero es una persona digna de recordar, era un genio absoluto. Uno de los padres fundadores de la computación moderna. El segundo, y el que más me interesa a mí, es John von Neumann. Porque John von Neumann realmente lo primero que aporta es la arquitectura, que es lo siguiente que vamos a ver. ¿Sí? Pero el punto es que John von Neumann es el que dice, mirá, con la electrónica del sistema binario hacemos estos equipos digitales. Y fue uno de los que participó en el proyecto ENIAC.
Hay otras 2 personas que participaron en el proyecto ENIAC, que fue la primer computadora digital multipropósito, a la cual le programabas lo que vos querías y en base a lo que le programabas podías hacer una tarea en particular y podías hacer una gran cantidad de operaciones matemáticas y esa era como la bomba de la época, una computadora enorme que podía ocupar 2-3 aulas de la escuela tranquilamente. Pero John von Neumann, al margen de las personas que participaron en el proyecto ENIAC, lo más interesante que él dijo fue la arquitectura. La arquitectura von Neumann. ¿De qué trata la arquitectura? Dijo, toda computadora tiene que tener 3 piezas claves, que son la unidad central de procesamiento, la memoria y ES, que son las ES. Piensen, les doy 3 segundos para que piensen. E/S. Entradas y salidas, claro que sí. Entradas y salidas, fundamental para cualquier computadora. Sin ir más lejos, ustedes están utilizando entradas y salidas en este momento. Están usando el monitor, están usando los parlantes. Son 2 elementos de salida de información. Por uno sale esa información en forma de sonido, por la otra sale información en forma de imagen. Yo estoy utilizando la cámara y el micrófono. Son 2 elementos de ingreso de información a la computadora. Y además estoy usando el mouse, que me sirve para ingresar datos, bien, a la computadora. Y las entradas y salidas son fundamentales, tanto como la memoria, tanto como la unidad central de procesamiento y como el bus, que es la autopista por donde circulan todos esos datos dentro de la computadora. Así como definió la arquitectura John von Neumann en los 40, bueno, así son las computadoras de hoy. Desde ese día hasta hoy las computadoras son iguales. Más rápidas, más potentes, con mayor capacidad de memoria y con mayores entradas y salidas, y mucho más pequeñas, pero son la misma arquitectura. La arquitectura de una computadora es esta: CPU, memoria y entradas y salidas. ¿Sí? Vamos a ir desglosando cada una de ellas, pero esto es lo primero que tenemos que entender. Este muchacho dijo, así es la arquitectura de una computadora, y si un equipo electrónico tiene esta arquitectura, podemos considerar una computadora. Después hay algunas otras cosas por ver, pero en primera instancia, desde el punto de vista del hardware, porque acá lo que estamos definiendo es el hardware, que no lo dije, pero lo voy a decir ahora, es el hardware. Esta es la arquitectura básica de una computadora. Avancemos. Dentro de estas memorias que mencionamos antes, vamos a ver, en primer lugar, la memoria RAM, lo que todos conocemos como memoria RAM, que es la Random Memory Access. Bien, aunque parecería que está escrito al revés, Random Access Memory, debería ser. Sin embargo, es la memoria RAM. ¿Qué particular tiene la memoria RAM? La memoria RAM es una memoria volátil. ¿Qué significa que sea una memoria volátil? Que ustedes van, prenden la computadora, arranca la computadora usa esa memoria RAM para guardar información de uso frecuente, información que van a necesitar continuamente, y cuando ustedes apagan la computadora, toda esa información se borra por completo. De la misma forma que cuando agarran el celular y dicen borrar memoria, porque piensan que va a ir más rápido si borran la memoria RAM, bueno, es lo que están haciendo. Como es volátil, se puede borrar o manualmente, o cuando se apaga la computadora y deja de circular energía eléctrica por ella, se borra la memoria RAM. Y está bien que así sea porque así funciona. La usamos para poder tener información de uso continuo más cerca. ¿Por qué más cerca? Porque es más rápida que la memoria que les voy a mostrar ahora, que es el disco rígido. ¿Sí? Pero de la memoria RAM es extremadamente veloz. Contra, es cara y tiene poca capacidad en comparación a los discos rígidos. ¿Sí? Es fundamental para los sistemas operativos modernos tener buena memoria RAM. Como si ustedes también lo saben, es fundamental para los juegos. Desde ya que esto no va a ser todo lo que veamos de memoria RAM, estamos haciendo un breve punteo, ¿sí? Para que sepamos de qué va una memoria RAM. Lo vamos a ver más adelante en mayor detalle, pero este es uno de los puntos fundamentales de la memoria. Miren, así se ven las memorias RAM en términos generales, si nunca vieron ninguna. Esta es una memoria RAM de una computadora grande de escritorio. ¿Sí? Fíjense que acá tiene una mosquita. La mosquita es este huequito. ¿Por qué? Porque de esa forma nos aseguramos que no la podemos conectar mal. Esta además es una memoria bastante particular, marca Corsair, que viene con esto que ven acá, color aluminio metalizado. Es un disipador. No es algo demasiado útil para la memoria RAM.
Ya después vamos a hablar de los disipadores, pero no son útiles porque las memorias RAM no levantan temperatura. Bien, ya vamos a hablar de eso. Y esto que vemos acá es una memoria RAM de notebook, ¿sí? Las que tenemos en las netbooks de la escuela o en las notebooks que podamos tener en nuestras casas o no, son más pequeñitas. Para poder funcionar para poder entrar en las notebooks requerían ser más pequeñas, ¿sí? Y acá tenemos otra memoria RAM que es de una PC de escritorio, pero la podemos ver sin el disipador. Bien, cada uno de estos pequeños chips que vemos acá son los que guardan nuestra hermosa y preciada información, ¿sí? La memoria RAM tiene dos puntos elementales, que son la capacidad, que es la cantidad de información que pueden guardar, y la velocidad, o tasa de transferencia, o frecuencia, ¿sí? Lo podemos resumir en velocidad, que acá lo tengo expresado en MHz es una unidad, igual que GB es una unidad. Si yo les digo 1 metro, ustedes entienden que es una unidad de medida. Si yo les digo 100 centímetros, entienden que es una unidad de medida que es equivalente a 1 metro. Bien, si les hablo de 1 kilómetro, también lo entienden. Si les hablo de kilómetros por hora, se dan cuenta que estamos midiendo velocidad, ¿sí? Si les digo que hace 35 grados de temperatura, además de hacer mucho calor, entienden que la temperatura, Celsius en ese caso, es una unidad de medida de temperatura. Bueno, esto es lo mismo. GB es una unidad de medida de almacenamiento, que luego vamos a ver, y MHz, que es megahertz, es una unidad de medida de velocidad. La vamos a ver como megahertz o como gigahertz. Bien. Cada memoria RAM es de una tecnología llamada DDR, que cuanto mayor es el valor de la X, más avanzada es. Hoy por hoy podemos encontrar DDR3 o DDR4 muy frecuentemente. Por debajo de DDR3 ya no se fabrican. Se pueden conseguir solamente memorias viejas para computadoras viejas. Bien, vamos a seguir adelante. Bien, continuemos. Bueno, un detalle que no les dije, muchas veces puede venir soldada. Bien, por ejemplo, en sus celulares, todos sus celulares que son computadoras, les informo que lo que tienen en sus bolsillos son computadoras, más veloces, menos veloces. Quería ver que tenía el micrófono. Pero son computadoras. Vienen con las memorias RAM soldadas. Las memorias RAM se insertan en un slot, pero cuando vienen soldadas no hay ningún slot. ¿Qué quiere decir eso? No podemos expandir la memoria, no le podemos agregar memoria RAM. Y si se rompe, tenemos que tirar la computadora a la basura. En el caso del celular, el celular a la basura. No se suele romper la memoria RAM. Es bastante confiable, por así decirlo. Sigamos adelante con la memoria. Recuerden, estamos hablando de la arquitectura de una computadora. La arquitectura que definió un señor que se llamaba John von Neumann. Arquitectura que al día de hoy sigue siendo la que utilizamos en cualquier computadora. Bien, estamos hablando de hardware. El disco rígido es una parte de la memoria, una parte importante de la memoria, ya que en el disco rígido es donde guardamos toda la información que no se va a borrar. Nosotros podemos apagar la computadora, pero esta memoria no es volátil, no se va a borrar, va a quedar ahí guardada y es lo que nos permite guardar nuestras fotos, guardar nuestras películas, guardar nuestros juegos, guardar nuestro software, ¿sí? Es un elemento fundamental. Es habitualmente lo que utilizamos como dispositivo de almacenamiento masivo. Fíjense que yo les pongo que uno de los pros es que los gigabytes son baratos, ahora vamos a hablar de eso, y que la baja tasa de transferencia, o sea que son lentos. Lentos en referencia a qué, si lo comparamos con una memoria RAM. Las memorias RAM son muy rápidas, bien, pueden pasar mucha información rápidamente de la computadora, internamente por la computadora, ya sea por los buses, por buses, o al procesador o al disco rígido y recibirlo de la misma forma. Bien, son extremadamente veloces. Los discos rígidos, específicamente estos discos rígidos que están acá, son extremadamente lentos en comparación a las memorias RAM. ¿Por qué? Porque son discos rígidos mecánicos, que es algo que vamos a ver más adelante. Bien, mientras que estos discos rígidos que están acá son discos rígidos electrónicos, los que habitualmente vamos a llamar discos rígidos en estado sólido. ¿Sí? Fíjense que acá estamos hablando de ellos. Cada uno de estos tiene distintas tecnologías de conexión a la computadora y vamos a hablar bastante de discos rígidos. El punto es, para que los gigabytes sean baratos, o sea, para que el espacio de almacenamiento sea barato, tiene que ser lento. Bien, que son estos discos rígidos mecánicos. ¿Cuántos salen?
Yo les digo en dólares porque se van moviendo los valores, pero cualquiera de estos discos rígidos, ya sea este que es más grande y se pone en una computadora de escritorio, o este que es más pequeño y se pone en una computadora que no es de escritorio, que son las notebooks, son discos rígidos que pueden salir 90 o 100 dólares, ¿sí? Con 1 terabyte de información o con 1 terabyte acá también de información. Al margen de la foto que dice 320, no sé quién por eso, entre 90 y 100 dólares les puede salir un disco rígido de estos. Mientras que los estados sólidos le pueden salir tranquilamente el doble o el triple, ¿sí? O por lo menos el doble. O tal vez puedes conseguir un estado sólido del mismo valor. El punto es que por lo general pueden tener el 10 o el 15% de la capacidad de almacenamiento que tienen los discos rígidos mecánicos. Hay una sumatoria de cosas ahí. Fíjense, de acá se los estoy marcando, electrónicos y mecánicos. Acá les muestro otro disco rígido electrónico. Si ustedes lo desarman esta tapita, que lo vamos a hacer más adelante, vamos a ver imágenes por dentro, van a ver que se parece a una memoria RAM, los pequeños chips que tienen acá para almacenar la información. Y si le sacamos la tapita a este disco rígido mecánico que tenemos acá, van a ver que se ve así, ¿sí? Tiene acá algo que en el medio que gira, que es un motor. Esto que vemos acá, ¿sí?, nos sirve para leer. Tiene el cabezal acá que va leyendo de esta forma, ¿sí? Va leyendo mientras esto gira, y acá vamos leyendo. Se parece a un tocadiscos. Si alguien vio cómo son los discos de vinilo, el sentido es lo mismo. Ya vamos a tener nuestra clase de discos rígidos y lo vamos a ver en detalle. El punto es que estos son bastante más económicos, ¿sí? MTBF es el tiempo medio entre fallas. ¿Qué es esto? Cuantas más horas tiene de MTBF quiere decir que menos falla. Estos discos rígidos suelen fallar muchísimo antes que los discos rígidos en estado sólido, que son los discos rígidos 100% electrónicos. ¿Por qué? Ya lo vamos a charlar más adelante. Por ahora sepamos que cuando hablamos de memoria podemos hablar de la memoria RAM o de los discos rígidos fundamentalmente. No son las únicas memorias que existen en la computadora, pero sí son nuestros dos elementos principales en la memoria. La memoria RAM es volátil, cuando se va la energía eléctrica se borra todo lo que tiene almacenado. Y los discos rígidos, cuando se va la energía eléctrica, toda la información queda ahí almacenada, ¿sí? Y además el disco rígido es donde guardamos nuestro sistema operativo, que es un punto importante. Bien, pasemos a los procesadores. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Qué nivel de aburrimiento manejamos? De 0 a 10. No me lo digan. Ok, entiendo. Tranqui, falta poco. Falta realmente poco. Vamos a hablar de los procesadores. Los procesadores es lo que habitualmente llamamos CPU. Es la unidad central de procesamiento y comúnmente decimos que es el cerebro de la computadora. Todo lo que pasa en la computadora pasa por el procesador. Es imposible que algo que sucede en la computadora no pase por el procesador antes o después, ¿sí? Es quien se encarga de manejar absolutamente todo. El procesador es, por lejos, la pieza más avanzada tecnológicamente que tenemos dentro de la computadora, ¿sí? Y también la más cara. De la misma forma que les dije que un disco rígido podía salir 90 o 100 dólares, una memoria RAM por ahí puede salir también 120, 130 dólares. Podríamos ver que un procesador no baja de los 150 dólares. Y si queremos un procesador más o menos bueno, por lo menos estamos hablando de 200 dólares o más. Después podemos jugar un poco y revisar en Mercado Libre los precios, pero son cosas bastante caras. Bien, después los voy a invitar a que hagamos eso. Ya van a ver cómo, los voy a dejar algo en el Classroom. Bien, puntos, características claves de los procesadores. 3 cosas. Cantidad de núcleos, frecuencia, que es velocidad, al igual que la memoria RAM, y caché. ¿Qué es la caché? Es una memoria interna del procesador. Toda la memoria que tiene dentro del procesador es extremadamente importante. Cuanto más memoria tiene, mejor funciona el procesador. Entonces recuerden, cantidad de núcleos, frecuencia y memoria caché. Bien, la cantidad de núcleos podríamos decir que es la cantidad de cerebros que tiene dentro de ese procesador. Históricamente, un procesador tenía un núcleo. Cuando fue avanzando el tiempo en la electrónica, pudieron hacer que dentro del procesador ingresen 2 núcleos. ¿Qué quiere decir? Se los hago muy sencillo. Cada núcleo puede hacer una tarea a la vez. O sea, si tenés un procesador que tiene un solo núcleo, puede hacer una tarea a la vez. Puede hablar. Si tenés un procesador que tiene 2 núcleos, puede hablar y puede escuchar. Si tenés un procesador que tiene 4 núcleos, puede hablar, puede escuchar, puede mover el cuerpo y puede descansar su cuarto núcleo. ¿Bien? O hacer otra cosa. Ya vamos a hablar más adelante de procesadores. Tengan en cuenta que esta es una clase donde estamos haciendo una presentación
un poco más en detalle de la computadora, ¿sí? Nosotros vamos a ir de más a menos, con lo cual hoy estamos conociendo todos los componentes y después vamos a ir tomando cada uno de los componentes, hablando más en detalle de su teoría y viendo algunas cuestiones prácticas de ello, lo que nos permite este tipo de clases, ¿sí? Un factor principal para tener en cuenta siempre con los procesadores es la carga térmica. Recuerden una ley básica de la física: la energía no se pierde, bien, la energía se transforma. Entonces, toda la energía eléctrica que usan los procesadores, que acá tenemos un procesador, acá tenemos otro procesador, toda la energía eléctrica, o la gran mayoría, lo termina transformando en calor, en energía térmica. Y ese calor, en ocasiones, si no podemos tratarlo bien, termina quemando nuestro procesador. Ese es el mayor riesgo que tienen los procesadores, es la mayor causa de rotura de procesadores que tenemos. La temperatura. Viene el aumento excesivo de temperatura. Ese excesivo aumento de temperatura se trata con algo que se llama disipador y ventilador. Bien, pero antes de pasar al próximo slide, fíjense, acá tenemos un procesador que, si lo observan, tiene pequeños pines, tiene muchos pequeños pines. En diferencia de este que no tiene pines, fíjense que tiene pequeños espacios de contacto y los pines están acá. Esto que están viendo acá, que ahí estoy haciendo un garabato, es el socket. Bien, el socket es donde se coloca el procesador. ¿Sí? Bien. Veamos más procesadores. Este es un procesador RISC. Es un procesador medio viejito, todavía se usa, en realidad se van sacando nuevas versiones, pero es un procesador de muy baja capacidad de procesamiento, que se usa por ahí en electrodomésticos o en soluciones de computadoras muy elementales que no nos importan ahora. Bien, así se ve un Core i7 de Intel, así se ve un Atom de Intel, que es como el que tienen en sus notebooks. Fíjense, así se ve de frente y así se ve la parte de abajo donde tienen los contactos. Acá tenemos también una AMD. Son dos de los fabricantes fundamentales de procesadores en el mundo, AMD e Intel, los dos fabricantes principales y más importantes. Y acá podemos ver un ventilador, que es la parte de acá arriba obviamente, y un disipador, que es la parte de acá abajo. Acá tenemos otro. Fíjense que es una parte de aluminio y acá es un ventilador de plástico. ¿Qué hace esto? Disipar el calor para que nuestro procesador pueda soportar las altas temperaturas que maneja, sacando rápidamente el calor de ahí. Ya vamos a ver esto en detalle. Ya se los dije 20 veces en lo que va el video. Todo lo que estamos viendo ahora, después lo vamos a ver bien en detalle. ¿Sí? Por último por hoy, entradas y salidas. Todo lo que estamos viendo acá son entradas y salidas. ¿Sí? Fíjense, este es el antiguo puerto para teclado y mouse, puertos USB, puerto VGA, puerto DVI, puerto HDMI, otro puerto también para monitor, un puerto óptico de audio, puerto external SATA si tenés un disco rígido externo, puertos USB 2, puertos USB 3, puerto de red, bien, o LAN, ¿sí? Un puerto LAN habitualmente, esto es para conectores RJ45, y varios puertos de audio. ¿Sí? Estos son los más comunes de los puertos que podés encontrar en una computadora, que los encontrás en su placa madre. ¿Sí? Bien. Vamos hasta acá por hoy, porque nos estamos extendiendo demasiado. Vamos a tener otra segunda clase muy pronto, no hoy, muy pronto, y les voy a dejar una actividad en el Classroom. ¿Sí? Cualquier consulta, ya saben, me pueden mandar un mail, la pueden dejar en el Classroom, o me pueden escribir por WhatsApp, o lo pueden dejar en el canal de YouTube, si quieren también, y yo les respondo. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido hasta acá el video del día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Pasen por el Classroom, tenemos trabajo que hacer. Chao.